el pacto ha sido la iniciativa más exitosa de la Comisión Europea con respecto a ciudades. El hecho de que tengamos más de 2.000 entidades municipales, provinciales y regionales en España no se puede más que describir como un absoluto éxito. El Pacto de los Alcaldes ha hecho que en España los municipios y las diputaciones y las regiones comenzasen a trabajar cuestiones de cambio climático, que es una cosa que antes no sucedía. Y ha sido un catalizador en todo este tipo de políticas medioambientales. Recogió los restos de la Agenda 21, los transformó en planes de acción climática y ahora hace que los municipios se ocupen también de temas tan complicados como la adaptación al cambio climático. Yo pienso también que el Pacto de los Alcaldes ha dinamizado también las relaciones institucionales en España, ha hecho que las provincias, las diputaciones, trabajen con los municipios de una forma diferente, que tengan un trabajo y una comunicación mucho más fluida. Y en este sentido yo pienso que el Pacto de los Alcaldes ha ayudado mucho a cambiar la relación entre los municipios y las diputaciones y también las regiones. El hecho de que la Diputación de Barcelona esté trabajando con los municipios como lo está haciendo, o el hecho de que el Covenant Club Catalunya exista, es la prueba manifiesta, desde mi punto de vista, de que se están dando trabajo interinstitucional. Por ejemplo, el Covenant Club lo permite, de un intercambio de trabajos entre las diferentes diputaciones catalanas, incluyendo el área metropolitana, la Generalitat, y estas cosas antes no funcionaban así y no eran tan posibles. Yo pienso que todos estos son aspectos positivos que el Pacto de los Alcaldes ha generado, y yo creo que seguirá generando en el futuro más si conseguimos unir a otras instituciones, como es, por ejemplo, el Ministerio Estatal, la Red Española de Municipios y Provincias, etcétera, etcétera. Tenemos retos pendientes que es quizás estandarizar los resultados de los municipios, es decir, tenemos muchos municipios, cada uno está utilizando metodologías diferentes, cada uno intenta obtener datos de forma individual. Yo creo que hay que ayudar a los municipios que la recogida de datos y la redacción de los PACES sea más fácil. En este sentido tendríamos que tener más ayuda quizás legislativa, tendríamos que los municipios deberían recibir datos de forma mucho más sencilla, los cálculos deberían ser mucho más fáciles, deberían ser estandarizados y comparables entre los municipios, y sobre todo los municipios deberían tener más tiempo no para buscar datos, sino para concentrarse en las medidas y para poder reducir emisiones de CO2. El pacto en España es un pacto fundamentalmente mediterráneo, que está muy anclado en todo lo que es la costa mediterránea. Bueno, pues tenemos 700 municipios en Cataluña, en Valencia tenemos 140 municipios creo, en Alicante tenemos 110 municipios, en Andalucía tenemos 570 municipios. Lo que no hemos sido capaces de conquistar es la España más rural, que es la España interior. Es la España hay que llamar las cosas por su nombre, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, gran parte en Galicia. Y es porque esta no es, desde mi punto de vista, no estamos hablando de la España urbana, estamos hablando de poblaciones bastante dispersas, con un número de habitantes bastante pequeños. Y yo pienso que aquí hay que cambiar la estrategia. Muy probablemente la estrategia que hemos estado teniendo durante los últimos años de actuar con municipios, etcétera, etcétera, aquí no, yo pienso que pues que no está funcionando, es un hecho que no está funcionando porque no tenemos ciudades en estas regiones, y yo creo que es una proposición que yo le he hecho a
a la Junta de Extremadura hace un par de meses, creo que habría que optar por planes comarcales. Planes comarcales que engloben actividad para comarcas enteras, haciendo pues planes de tráfico comarcal, el tema de residuos que se trabaja comarcalmente, el tema de aguas y viendo un poco cómo los municipios de la comarca se apoyan unos a otros, se complementan en el trabajo y también comparten gastos, porque esto también abarataría y haría bastante más eficiente los PACES que se desarrollarían en estas comarcas. Pues teniendo en cuenta que tenemos más de 2000 instituciones territoriales representadas en el Pacto de los Alcaldes, lo cual significa un peso, ¿no? Yo creo que es la hora de que los políticos que representan el Club del Pacto de los Alcaldes no solamente representen al Pacto de los Alcaldes en sus provincias, en sus regiones, sino que también asuman la voz del Pacto de los Alcaldes fuera de su territorio. Creo que el Pacto de los Alcaldes tiene que ser reconocido y tiene que tener visibilidad en la legislación española, en los presupuestos españoles de cambio climático, y esto solamente desde mi punto de vista se puede hacer con un trabajo político que desde la oficina del Pacto de los Alcaldes no alcanzamos a hacer. Pero que los políticos que representan las diferentes regiones o provincias involucradas en el pacto pueden hacer muy bien, porque tienen toda la capacidad y toda la representatividad para ello. También hay que llevarle la voz a Europa, y cuando digo Europa hablo de la Comisión Europea, de cuál es la situación del Pacto de los Alcaldes en España, de cuáles son los problemas que estamos viviendo, qué cosas desearíamos tener de la Comisión Europea, y un poco también ser la voz de los municipios españoles en Europa, y no que solamente sea la oficina del Pacto de los Alcaldes en mi nombre quien comunique los problemas, sino que digamos que el Pacto de los Alcaldes a través de sus representantes asuma personalidad propia y genere su propio canal de comunicación. El Pacto de los Alcaldes ya tiene la madurez suficiente y el peso suficiente como para decir, bueno, pues aquí estamos nosotros, hemos hecho muchas cosas, hemos conseguido muchas cosas con muy poco apoyo, y ahora queremos soluciones a problemas que estamos sufriendo desde hace ya 10 años, ¿no? Como por ejemplo que nadie obligue a los distribuidores energéticos a darle los datos a los municipios, y que cada municipio tenga que llamar a la puerta de los distribuidores energéticos de forma individual pidiendo por favor que le den los datos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que hacer fuerza para exigir cambios que son muy razonables y que son necesarios para hacer el trabajo más fácil y para poder trabajar en el futuro de una forma más eficiente.